Ahora recibimos al doctor Pablo Agustín Grillo. Como les decía, lo interesante de esta jornada es las visiones, las distintas visiones que vamos a tener. Creo que hasta ahora mucho de lo que veníamos hablando de gestión judicial, hemos tenido el ámbito académico, el ámbito judicial, y sin desatender, porque Pablo viene de lo académico y ha tenido experiencia judicial, creo que es muy importante la visión, si se quiere, en términos físicos del otro lado del mostrador. En términos digitales sería la visión del usuario jurídico, ¿no? Después tenemos el usuario ciudadano, así que bienvenido Pablo Agustín Grillo. Pablo es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Procesal Profundizado, una amplia actividad laboral, profesional y jurídica en el ejercicio de la profesión. También ha sido secretario adscripto en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mención al mérito de la Suprema Corte de Justicia en el 88, nombrado entre los top lawyers menores 40 por la revista Apertura, director del área de Administración de Justicia y Práctica Profesional del Colegio de Abogados, del Gran Colegio de Abogados de La Plata, tiene numerosas publicaciones, libros y capítulos, y profesor fundamentalmente de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Universidad Nacional de La Plata y de San Andrés, entre un montón de reconocimientos y experiencia que tiene su CV. Pablo, muchísimas gracias. Nosotros hemos tenido el gusto de haber recibido su visita en la provincia de Mendoza cuando estábamos en el proceso de oralización, y es uno de los líderes judiciales del ámbito jurídico que tiene nuestro país. Así que, Pablo, bienvenido, la clase es tuya. Muchísimas gracias, buen día a todas, buen día a todos. Extraño, la verdad, ir a Mendoza, así que estoy esperando que todo se normalice. Quería agradecerles, por empezar, a la Universidad Champagnat, a Jufejus, a Ceja, y a Mario, a Giancarlo y a Celina, por la invitación. Es un gusto estar. Sé que parezco veinteañero, pero yo esperé en la puerta de la disquería que trajeran Synchronicity, con otros amigos parados ahí hasta que trajeran el disco en esas épocas, así que me gustó el inicio de Police. Y a veces, no sé si acordás, pero íbamos algunos DJs del pueblo a que nos los pasaran a cassette. Sí, bueno, sí, grababa cassette de la radio. Claro. Grababa cassette de la radio, entonces estabas esperando a ver que pasaran el tema que querías y para apretar rec. Y cuando el locutor te interrumpía y te quedaba en el medio, alguna cosa, algún improperio decíamos. Lo pisaban, pero bueno. Luego de este paso así de revival, vamos a la clase. Vamos a la clase. No, decía, es un gusto, es un desafío también, porque una diplomatura donde habló Aida Kemmelmacher y Pedro Saborido, medio que no podés entrar ni por conocimiento jurídico ni por gracioso. Entonces te deja muy poco margen para trabajar, pero vamos a tratar de hacer algo medianamente digno. Mi porción de innovación de los sábados a la mañana, y por eso es esto, es que normalmente los sábados a la mañana deberían estar entrenando unos niños en un club de rugby. Y la innovación es estar en una diplomatura los sábados a la mañana, lo cual me parece muy bien, aunque extraño un poco la cancha, pero me parece muy bien. Lo que a mí me convoca particularmente es el tema de tramitación remota de expedientes y la convivencia del expediente en papel con el expediente digital, de lo cual fue todo muy interesante lo que dijo el doctor Hernández de esa doble vía de papel y digital. No sé si me resulta tan convincente, pero me parece interesante. Nosotros innovamos siempre, me parece, humanamente innovamos. Estaba viendo, por ejemplo, qué innovación se tomó en la epidemia de fiebre amarilla en 1871, que fue directamente salir corriendo. Ahí dice la Corte Suprema de la Nación, es injusto por seguir la tramitación, se declara receso, porque dice que todos han abandonado la ciudad, lo que hace imposible continuar los trámites. O sea que la innovación en ese momento fue salir corriendo, abandonar la ciudad y salir corriendo de los tribunales. Ahora nosotros tenemos otras
herramientas mejores, mucho más modernas, porque, como dice ahí el cartelito, la transformación digital de la compañía no la lideró ni el CEO ni el CTO, la lideró el COVID-19 y nos hizo apurar mucho todo lo que hacíamos en materia digital. Todas las jurisdicciones de la Argentina que conozco, y como escuchábamos al doctor Hernández también en otros países, tomaron medidas para permitir la consulta virtual de expedientes, la presentación digital de escritos, el diligenciamiento digital de oficios, pagos digitales. Todos tomaron algunas medidas. En la provincia de Buenos Aires, particularmente, algunas de las medidas en otros tiempos hubieran sido controversiales. Por ejemplo, modificaron algunas resoluciones de presidencia de la Corte o de acuerdos de la Corte, modificaron el código procesal vigente en el modo de notificación, en notificaciones que según el código expresamente tenían que hacerse en papel, y una resolución de presidente de la Corte dijo, las vamos a hacer digital, y todos dijimos, y está bien, es lógico. ¿Quién va a plantear algo? Además, con el diseño constitucional argentino, si alguien planteara algo, la última autoridad en materia de derecho procesal local sería la propia Suprema Corte, con lo cual la resolución está un poco evidente, pero todos además consideramos que era lo más razonable. Es más, cosas más extrañas. Por una resolución de presidente se prorrogaron todas las medidas cautelares de restricción de acercamiento y de protección en procesos de violencia familiar. Y eso en tiempos normales diríamos, ¿cómo? Un tribunal que ni siquiera está actuando en el expediente, no tiene competencia porque no hay ningún recurso, decide en un número indeterminado de expedientes que ni siquiera menciona, prorrogar un montón de medidas cautelares. Y todos dijimos, y está bien, ¿qué vamos a hacer? Está bien. Y eso nos fue haciendo cambiar también a todos, también a los abogados. La abogacía también se modificó digitalmente. Ahí hay una regla modelo de la American Bar Association sobre competencia, y de mantener la competencia, y lo importante me parece de ahí es el final, donde dice que los abogados tenemos que mantener la competencia, incluyendo los riesgos y beneficios asociados a la tecnología relevante. Es decir, nosotros no podemos solamente saber derecho, sino que hoy por hoy saber utilizar la tecnología es lo mismo que saber escribir. No es un accesorio más. No es soy abogado y conozco el derecho y puedo o no conocer la tecnología aplicable. Es parte de mis competencias mínimas que tengo que mantener. Además de que se nos modificaron otras cosas, ¿no? Además de que ya no sabemos si es necesario tener una oficina o para qué querríamos tener una oficina física, dado que a los clientes no les gusta venir, les cuesta estacionar. Nosotros no necesitamos ir casi nunca a los tribunales, no tenemos que presentar escritos, no archivamos en papel porque hacemos mucho más digital, y eso nos hace repensar hasta en esas mismas mínimas cosas de si alquilamos o no una oficina, si la alquilamos si vale la pena que esté cerca de tribunales donde es incómodo y difícil para estacionar para los clientes, y cómo lo vamos a mantener. Ahora, a lo que me convoca del expediente digital, concretamente, hoy vimos un pedacito de un concierto de Police, pero no vimos un concierto de Police. Vimos una representación de un concierto de Police. De modo que este tampoco fue un gran concierto. Esta es la representación de un gran concierto. Como esta es la representación de una gran historia. Pero la historia es otra. Y nosotros siempre fuimos representando actos procesales acá. Pero esto no es un proceso judicial. Ese es el amontonamiento de representaciones de actos procesales. Ese, si quieren, es la representación física de un proceso judicial.
pero no es el proceso. A nosotros nos encanta igualmente, evidentemente, pero si hasta lo queremos oler, se ve que nos encanta. Pero esa es solamente la representación del proceso. Y nosotros siempre hemos sido, como especie humana, innovando en materia de representaciones. Nosotros representábamos en piedra, pero resulta que era un poco pesado, frágil, difícil de trabajar, muy complicado, hasta que los egipcios dijeron, bueno, podemos representar en papiro. Es mucho más fácil de escribir y es mucho más liviano, pero es muy frágil y solo se puede escribir de un lado. Y alguien dijo, bueno, pero el pergamino dura más, es igual de liviano y se puede escribir de los dos lados. Pero es carísimo, porque si tenés que matar un burro para sacar cada pergamino, te resulta carísimo, y encontramos el papel. Y con el papel nos fue tan bien que lo usamos por 1000 años. No 1000 años una forma de decir. Literalmente lo usamos por 1000 años. Y a partir de ahí encontramos ahora otras formas de representación mejor, que es representar en bits, representar en un formato digital. Y eso tiene todas las ventajas que podía tener el papel, pero tiene otro montón más. Tiene que dura infinito, que se puede recuperar fácilmente, que no ocupa ningún lugar, que se pueden hacer infinitas copias, que se puede garantizar la inalterabilidad con tecnologías como el blockchain, y que no solo puedo guardar ahí unas palabras, puedo también guardar imágenes y video. Eso en el marco del derecho procesal hasta nos movió un poco el piso, porque desde Chiovenda para acá, que veníamos discutiendo si la seguridad de la escritura o la inmediación de la oralidad, pero qué lástima que entonces me pierdo la seguridad de la escritura, y ahora no. Ahora puedo tener todo. Entonces, como decía mi abuela, que lo mejor es enemigo de lo bueno, y Voltaire también parece que lo decía antes que mi abuela, pero no importa, adjudiquémoselo a mi abuela. Ahora puedo tener lo mejor y lo bueno. Puedo tener la inmediación de la oralidad y puedo tener la seguridad que antes me daba la escritura y ahora me la da la impresión digital. Ahora bien, sigue siendo este expediente digital un amontonamiento de representaciones de actos procesales. No es otra cosa que eso. El expediente, nunca había oído, estoy de acuerdo con Mario, nunca había oído lo que dijo el doctor Hernández sobre oler el expediente. Pero sí me había parecido que algún fetiche tenemos con eso. Porque en el programa de Derecho Procesal Civil y Comercial hay un punto del programa que se llama el expediente. Y tenemos un adagio de que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Y además queremos oler el expediente. Ahora, insisto, no es el proceso, es el amontonamiento de representaciones de actos procesales y nada más. Nosotros podemos hacerlo de otra forma. Ahora, hacer lo mismo en digital que hacíamos en papel no me parece tampoco que sea innovación. Nosotros amontonábamos las representaciones de actos procesales en un expediente cosido con unos ganchos, de la única forma en que era más o menos razonable amontonar papeles, que era por orden cronológico, todos los papeles del mismo juicio iban juntos. Ahora, no necesito amontonarlos así o archivarlos así si son digitales. Distintos pasos procesales pueden representarse en distintos modos digitales y por lo tanto pueden archivarse también de distintas maneras. No sé si a alguno se le ocurre alguna distinta en el chat, pero a mí se me ocurren algunas. No sé si son más convenientes o no, pero
podríamos poner todos los documentos de determinado tipo juntos, todas las audiencias en un archivo juntas, podríamos poner todos los actos principales de determinados procesos, de un proceso juntos y los accesorios separados, de manera que yo pudiera visualizar rápidamente la demanda, la contestación, las pruebas y las resoluciones en un tipo de archivos, y todos los que sean... Ahí te están, perdón Pablo, ahí te están contestando sugiriendo. algunos. Sí, tenemos varios. Presentaciones por un lado, actos probatorios por otro. Pegó mucho y a mí me quedé pensando, a muchos les gustó el modelo mexicano de poder ver el expediente como un ebook, ir girando las hojas, cosa que es muy analógico papel, a mí me hace ruido, pero bueno, en el tránsito me parece interesante, aunque sea dar la opción, digo, uno la podría dar, a mí me gusta otro modelo más expeditivo de poder saltar a las resoluciones. De hecho, la mayoría de los expedientes se leen de atrás para adelante, en muchos casos, Sí. salvo con la demanda, digamos, pero bueno, ahí te están diciendo ver fecha por el mismo tiempo, calificar varias formas en simultáneo, bueno, codificar las actuaciones, mejorar el interfaz, pero bueno, ya tiraste, empezó a generar el chat. Bueno, esa era la idea, digamos, es distinto al sistema. A mí también instintivamente me suena amigable el expediente mexicano, que pasa las páginas y ves cómo pasa las páginas. Y posiblemente nos suena amigable por eso mismo, digamos, porque es parecido a lo que conocemos. Pensá que nosotros le llamamos carpeta a algo que no es una carpeta, y escritorio a algo que no es un escritorio, y libro de Excel a algo que no es un libro. Pero seguimos usando esa categoría. ¿Y por qué le llamamos carpeta, escritorio y libro? No sé, porque quizás mentalmente tenemos que ponerlo en algún cajón que ya conocemos y ponerlo ahí. Y en ese sentido quizás nos queda cómodo ver el expediente con páginas que pasan. Y ya te digo, quizás hay otras formas de organizar los actos procesales, o por lo menos hacerlos en formato digital nos deja abierta esa posible creatividad. Y decir, bueno, ¿por qué yo, para llegar desde la demanda hasta la contestación, tengo que pasar por un montón de actos que no son Y importantes? probablemente cuando evolucione más de UX y de experiencia de usuario sean opciones, ¿no? Como te dan ahora algunas, que vos lo puedas leer en ebook completo y te dé esa tranquilidad de no saltar, o puedas tener un modo de buscar distinto. Yo veía la presentación, me olvidé de preguntarle a Eliseo, parecía que la presentación inicial era formularia porque veía que algunos campos estaban como tagueados por colores. Me olvidé decirle si eso generaba alguna metadata para hacer otra cosa en el back, pero bueno, me quedé con eso. Pero sí, por ahí dar distintos tipos de opciones para no hacer una reacción tan estricta a los cambios culturales. Me parece bueno Claro. esto que decís, uno necesita mantener categorías mentales para ir hacia ese campo, ¿no? A ver, cuando yo era un niño secretario, en ese momento pensaba que era grande, pero ahora pienso que tenía 28 años y pienso que era un niño. Recién empezaban en los juzgados las computadoras con el Lex Doctor, en DOS y blanco y negro, pero ahí me pareció que no tenía ningún sentido llevar un libro de ingreso de las causas en el juzgado, y como era un niño, mi mejor idea fue sacárselos a la empleada que llevaba esos libros. Se los saqué, un día llegó y no estaban más los libros. Y lo Hiciste. cual es una pésima técnica para convencer a alguien y llevarlo por el camino de la innovación. Directamente decirle lo que estuviste haciendo los últimos 20 años ahora es una estupidez, porque prácticamente le está diciendo que es una estúpida. No era el modelo. No era el modelo, no era el modelo, y no fue lo peor que hice. Ahora después les cuento otra, pero claramente hay que buscarle alguna forma. Lo que digo es, nosotros amontonábamos las representaciones de actos procesales de una forma porque era la única forma razonable de amontonar representaciones en papel. Representaciones de actos procesales digitales nos permiten
organizarlas de muchas formas diversas, o incluso de todas esas formas, poder tener la opción de verlas en cronológico, de verlas separadas por principales y accesorios, de verlas separadas por resoluciones de escritos, nos permite toda esa visión. Ahora bien, seguimos usando papel. Seguimos usando papel, todas y todos nosotros seguimos usando papel. En muchos, aunque se podrían firmar contratos, y se pueden firmar contratos con firma digital, la mayoría de los contratos se siguen firmando en papel. Los pagarés en papel, los cheques en papel. Es decir, que algún grado de papel vamos a tener, aunque no sean expedientes de papel, van a ser expedientes con papel. Es decir, que va a haber algún archivo o algún legajo de documentación en papel relacionado con el archivo digital. Entonces, ese es un motivo para seguir usando papeles. Y el segundo motivo, para mí, para seguir usando papeles, lo dio también Eliseo Hernández cuando habló de no excluir. Nosotros tenemos muchas personas en situación de vulnerabilidad. Y acá viene una parte de la visión, digamos, me parece distinta de muchas cosas que se vieron en esta diplomatura, que es que esto que hacemos de innovación y de gestión, esto no es para nosotros, o no debería ser para nosotros, para que las juezas y los jueces, o las abogadas y los abogados estemos más felices, más contentos, nos felicitemos, nos sintamos bien. Esto es para las personas que son las destinatarias del sistema de justicia y las destinatarias de nuestro servicio. Y esto tiene que servir para que el proceso judicial sea más accesible, más sencillo, más seguro y sobre todo más justo. Y eso me parece a mí que no pasa, por ejemplo, cuando reemplazamos las copias de una notificación por un código QR. Primero, porque hay mucha gente que no tiene dispositivos para leer un código QR. Y si tiene un dispositivo, un teléfono que pueda leer un código QR, no es forma de ver 100 páginas de una demanda y documentación adjunta en un teléfono. Entonces, y eso es para comodidad de los operadores, no es para comodidad del que lo recibe, es para que no tengamos que imprimir, o la oficina que diligencia las cédulas no tenga que imprimir, o el oficial o la oficial notificadora no tenga que llevarse la pila de papeles. Entonces, por una comodidad nuestra de operadores, ponemos en riesgo el derecho de acceso a la justicia y de defensa de las personas para las cuales debemos trabajar. Tampoco en la provincia de Buenos Aires hay un reglamento nuevo de domicilios electrónicos que impone constituir unos domicilios electrónicos a algunas personas jurídicas, como las compañías de seguro, las ART, grandes empresas, la Fiscalía de Estado. Y está bien, porque a una compañía de seguro seguramente le conviene recibir todas las notificaciones de demanda en el mismo domicilio electrónico. Pero también se impone constituir un domicilio electrónico a las personas físicas que asistan a una mediación. Y mi pregunta es, ¿lo van a revisar? ¿Se van a acordar de revisar ese domicilio electrónico durante los 6 meses siguientes a ver si les llega una demanda? ¿O va a quedar sin contestar? Entonces, es comodísimo para nosotros. Notifico la demanda rapidísimo. No tengo que estar buscando otro domicilio. Clic y notifiqué la demanda. Ahora, ¿es mejor para que el proceso sea más sencillo, más seguro, más accesible y más justo? ¿O no es mejor? Entonces, me parece, y en esto coincido con lo que dijo el doctor Hernández, que tenemos que evaluar las dos cosas. Evaluar qué es lo que hacemos para mejor operación nuestra y para poder funcionar mejor tanto los tribunales como las abogadas y los abogados, y qué es lo que tenemos que hacer para garantizar, si no mejorar, el acceso al proceso judicial. Y ahí me acuerdo lo que dijo el licenciado Pese, ¿no? Se llamaba Pese,
licenciado que habló del sistema Sí, jurídico. el administrador general de la Corte Uruguaya, que este debe estar en sala porque es alumno, tiene la categoría alumno profesor. Bueno, me quedó mucho una cosa que dijo, que fue que él se preguntó, ¿cuándo vamos a dejar de usar papeles? Y dijo, cuando no se usen más papeles. Cuando no se usen más papeles, en el proceso judicial vamos a dejar de usar papeles. Mientras se usen papeles, vamos a tener que tener algún margen, algún lugar, algún espacio para los papeles. Insisto, el expediente no es el proceso, es el amontonamiento de representaciones de los actos procesales, y en esas representaciones está muy útil que lo hagamos de una forma mejor, más barata, más maleable, que podemos archivar de distintas formas como es lo digital, y también es útil a veces, según que los documentos se firmen en papel y fundamentalmente para garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, que les permitamos que lo hagan en papel. Estoy esforzándome por ir un poco rápido para terminar a horario, y voy a terminar bastante horario. 3 cositas o 3 reflexiones finales. La primera es la que les decía de para quién hacemos lo que estamos haciendo. Así era un Mercedes-Benz en 1903. Y así es ahora. Hace muchas más cosas, es más rápido, es más cómodo, es más seguro, es más confortable. El proceso judicial nuestro, no obstante, sigue siendo bastante parecido a esto. O cambió mucho menos que lo que cambió de esto a esto. Me parece que el desafío nuestro es hacer que sea más parecido a esto último, más rápido, más seguro, más confortable. Y en ese camino, a mí como abogado, no me interesa tanto si los que trabajan en la fábrica les resulta más fácil o más difícil fabricar el auto. Lo que me interesa es que me dieron un auto mucho mejor. Y yo creo que nosotros tenemos que ir un poco también en esa vía. Es decir, preocuparnos más que nada de si lo que estamos haciendo es mejor y da un servicio mejor y da una protección jurídica mejor, y para eso hacer lo que estamos haciendo. El segundo punto se refiere, yo creo que Santiago, creo que fue Santiago Pereira Campos, citó a Richard Susskind en una de sus charlas, y me parece interesante lo que plantea Susskind en el sentido de que con la tecnología tenemos que hacer mejores cosas, no las mismas cosas, no la representación del proceso, en vez de hacerla en papel, hacerla digital. Tenemos que conseguir más acceso, tenemos que conseguir más prevención de conflictos, tenemos que conseguir más herramientas de autosolución de conflictos o de autogestión de conflictos a través de la tecnología, no quedarnos en el expediente que en vez de pasar la hoja en papel, paso la hoja en PDF, porque eso es un poco pobre. Y la última es también un poco relacionada con esto, incluir y no generar resistencia. Y yo les dije que tenía una anécdota peor de cuando era niño secretario, y fue que cuando trajeron las primeras computadoras con ese Lex Doctor en DOS y blanco y negro, los oficiales mayores se resistían a escribir ahí y querían seguir escribiendo en las máquinas de escribir que habían usado los 30 años anteriores. Generalmente Olivetti Lexicon 80. Y yo me fui un domingo al juzgado y saqué todas las máquinas de escribir al pasillo. Hice una montaña de máquinas de escribir. Y cuando llegaron el lunes no tenían más las máquinas de escribir. Y tampoco me quisieron mucho. Y tiempo después comprendí que no era una buena técnica de management la que había utilizado. Fue más bien, Pablo, una performance artística. Sí, parecía una montaña de Marta Minujín, pero claro, una por montaña eso. de máquinas de escribir, era tipo Marta Minujín, pero no fue muy buena. Por eso digo, incluir
sin tratar de generar resistencias. Solo para terminar, y para volver a donde debería estar yo esta mañana, no creo que me favorezca la foto, pero me gustó porque cuando la vio mi hijo mayor, me dijo, ya sé lo que estás diciendo. Estás diciendo lo que decís siempre. Cuando estaba referiando niños ahí. Digo, ¿qué es lo que digo siempre? Siempre decís, tienen que pensar, a esto se juega pensando. Y aunque parezca que se juega siendo un gordo grandote, se juega mejor pensando. Y nosotros también tenemos que pensar. Obviamente que todos pensamos, pero pensar en el sentido de salir un poco, de buscar más cosas para hacer con lo que tenemos y dar más protección de derechos con lo que tenemos y dar más acceso a la justicia con lo que tenemos. Y con esto les agradezco mucho el tiempo que me dieron y muchas gracias por haberme tenido. Pablo, genial, agradecido. Te quiero hacer algunas consultas, pero rescatar, primero que has hecho un repaso, cosa que marca la categoría de alumno-profesor por un montón de aportes que hemos tenido hasta ahora en la diplomatura. La tecnología de fondo verde es too much, sos el primero, has innovado totalmente. No, mira, quería aprovecharte porque no vamos a tener tantas posibilidades de tener gente que viene del ejercicio de la profesión. Es claramente una diplomatura destinada a la magistratura, pero ver las dos perspectivas. Por un lado, ¿cómo te imaginas la profesión? O sea, desde ustedes, ¿cómo se imaginan el servicio de la profesión y del ejercicio de auxiliar y de vinculación ciudadana y de justicia? ¿Hacia dónde va la profesión? ¿Cómo te la imaginas? Todo esto nuevo, Legal Project Management, método ágil, Design Thinking, por ese lado. Y finalmente te lo dejo con toda libertad, sin ningún tipo de tapujo. ¿Cómo nos ves? Porque somos un ecosistema, ¿no? Yo nunca me imaginé dos lados del mostrador. Me parece que hay que superar esa idea. Pero, sin embargo, manteniendo esa categoría, ¿qué nos ves que nos falta desde tu categoría de usuario, ¿no? También desde la otra parte, ¿no? Pero primero ustedes, ¿cómo se ven? ¿Hacia dónde van? No, yo creo y después, ¿cómo nos ven a nosotros? Creo que nosotros, desde la profesión liberal, digamos, tenemos unos desafíos muy, muy grandes. Quizás al estar más alejados de los lugares más desarrollados, tenemos unos años más de ventaja hasta que lleguen otros desarrollos. Pero hay algunas cosas que están pasando en Inglaterra y en Estados Unidos que yo creo que en algún momento van a pasar acá. Digamos, ya Inglaterra, Estados Unidos y Canadá permiten estudios jurídicos de propiedad de no abogados, lo cual permite como una actividad económica nueva, digamos, profesional, más allá de... Claro, pero eso permite inyectar mucha plata en una oficina, digamos, en una oficina con muchos abogados y abogados empleados, con una oficina grande, con mucha tecnología. Nosotros siempre, ¿cómo armamos el estudio? El estudio se arma con el escritorio que ya estaba en la oficina que alquilaste, más una silla que traes de tu oficina anterior, más dos que te dio tu tío, y ya está. Porque la mayoría de las abogadas y abogados tenemos el modelo de facturo poco, pero gasto nada. Entonces, somos de poco invertir. Comparado con, no sé, digamos, el que tiene que poner un negocio gastronómico, un restaurante, invierte muchísimo dinero en poner una cocina y en todo eso. Nosotros para poner un estudio jurídico no invertimos nada. Son 4 muebles y una computadora, listo. Seguimos con el concepto del ejercicio liberal individual de la profesión, salvo grupos asociados, digamos. Sí, salvo, pero en lo general, digamos, es un ejercicio liberal, artesanal, individual, y ya te digo, me parece que si algún día va a llegar ese modelo, y eso es un cambio muy importante. El otro cambio muy importante es la tecnología y la inteligencia artificial, donde ya ya hay trabajos publicados, incluso en Estados Unidos, hablando de que va a quedar
la abogada y el abogado ultra especializado para algo muy específico, y el resto se va a hacer en plataformas y lo van a hacer los interesados directamente en plataformas online, con lo cual va a haber lugar para algo muy, muy preciso y muy de elite, digamos. Ya te digo, hoy cuesta pensarlo entre nosotros, ¿no? Pero es posible que en algún momento suceda. Y mientras tanto, también hay una proletarización o pauperización de un montón de profesionales que buscan cómo tratar de conseguir algún honorario en esta situación tan particular donde mucha gente no tiene plata, muchos emprendimientos se cierran, poca gente tiene de más, y de eso tratar de rasguñar un honorario se hace difícil. Respecto de tu segunda pregunta, de cómo veo al Poder Judicial o a las operadoras y operadoras del Poder Judicial, yo lo que he visto es que esto transcurrió igual, la innovación y la innovación pandémica transcurrió igual que como era antes. Las juezas y los jueces que estaban comprometidos y que es esa la palabra, que estaban comprometidos, que veían este trabajo no como un trabajo al que llegaron como podrían trabajar en el Ministerio de Asuntos Agrarios, sino que tenían en esto una vocación y que sienten un compromiso hacia las personas para las cuales trabajan, están recontra comprometidas y comprometidos y toman audiencias virtuales todo el tiempo, acomodaron sus respectivos juzgados y tribunales a esta situación, dan turnos online para atender a las personas, se preocupan. Los juezas y jueces esos que cuando fueron al lunch de cuando lo nombraron juezas o jueces y juraron y organizaron el lunch después, dijeron, yo llegué. Esos están igual que estaban sin pandemia, ahora más cómodos, porque están más tiempo en la casa y firman digitalmente a distancia. Entonces me parece que el resultado es el mismo. Quienes están comprometidas y comprometidos con un servicio que prestan encontraron más herramientas para hacerlo mejor. Quienes estaban haciendo la plancha encontraron más condiciones para hacer la plancha. Genial. Bueno, Pablo, buenísimo. Así como tu vocación es todos los sábados, y calculo que más horas de tu vida, hacer de formador del futuro en un deporte como el rugby para los niños, hoy viniste con muchísima claridad a este espacio que pretendemos lo mismo, también formar un poco de futuro para cambiar el presente en la justicia. Así que te agradecemos. Por ahí nos podemos ver el lunes, voy a andar por tu superior tribunal el lunes firmando convenio la provincia de Mendoza con el superior tribunal Buenísimo. de Buenos Aires. Así que bueno, como Perfecto. siempre agradecidos, gracias Pablo, a disfrutar si querés de lo que te queda del tiempo, y también agradecerte que seas parte de todos los miércoles de la Diplo también, formándonos en forma colectiva. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a Así que ustedes.